Bueno, Carlos, ¿qué más? Bienvenido a Oírlo Podcast. Muchas gracias, Daniel, y de verdad lo felicito por volverse. No sé, no había vuelto a escuchar mucho de usted y ahora lo veo nuevamente activo en nuestro municipio y de verdad que me alegro mucho por ello. 5 años desde la última vez que trabajamos aquí. Carlos, ¿por qué la gente debería votar por Carlos Zuleta aquí en Guarne? Bueno, Daniel, yo soy una persona que tengo una amplia experiencia. Eh, Nos hemos dado cuenta de que el municipio no ha avanzado al ritmo que se requiere. En nuestra administración 98-2000 hicimos grandes obras que eran como el comienzo de que el municipio retomara un liderazgo en el oriente antioqueño y vimos que ese empuje que se tenía y esa proyección que se tenía pues se fue quedando. Trabajamos proyectos duros como la plaza de mercado, como la creación de la empresa de servicios públicos, en fin, todos estos proyectos que lo que buscábamos era que a través del tiempo pues fueran creciendo y el municipio siguiera retomando el liderazgo en el oriente antioqueño. Hoy lo hemos perdido un poco porque nos hemos quedado un poco, digamos, atrás de los otros municipios, pero ese es el pensado, volver a retomarlo. Además, yo soy una persona que ya voy de salida, Daniel, y quiero volver a encaminar ese municipio para que los jóvenes lo sigan y sobre todo que la gente no piense en un municipio donde me voy a enriquecer, donde voy a conseguir plata, donde voy a trabajar un poco de burocracia. No, es manejar un municipio que siempre le sirva a la comunidad que es lo que requiere en sus necesidades y resolverle los problemas que se presenten regularmente. ¿Por qué nos fuimos quedando entonces? ¿Qué pasó que en los últimos 20 años? Yo pienso que perdimos el norte, Daniel. ¿Y por qué perdimos el norte? Porque politizamos todo. Entonces las juntas de acción comunal empezaron a politizarse y a escoger los presidentes de acuerdo a la conveniencia para el alcalde que estuviese ahí. Entonces cuando se pierde el norte, se pierde, digamos, todo el proyecto que se traía. A mí me tocó la creación del primer plan de ordenamiento territorial y ese plan contemplaba una cantidad de cosas. Por ejemplo, la integración de todo el sector de Barro Blanco, El Porvenir, San Ignacio, todo ese sector de arriba que era límites con Medellín y que era atendido por Medellín, era un proyecto que se buscaba nuevamente integrar o que ellos integraran a Guarne, porque no reconocían a Guarne para nada. Empezamos allí unas obras, la pavimentación, por ejemplo, de la vía a Piedras Blancas para comunicar todo ese sector de allá y desgraciadamente se quedó así. Entonces la gente hoy sigue en las mismas condiciones en esos sectores que no se identifican mucho con Guarne. Sí, tenemos los silleteros de Guarne, pero no somos de Guarne, sino que... Los silleteros son de Guarne en julio y en agosto. Y por ejemplo, exacto, y por ejemplo en la parte de la empresa de servicios públicos concebíamos una empresa que estuviera inclusive prestando servicios de energía, por ejemplo de comprar energía en bolsa y estarla distribuyendo en el municipio para alumbrado público, para los establecimientos públicos, e irse extendiendo, ¿cierto? Y hoy vemos pues que la empresa tampoco ha tenido el resurgir que todos estamos esperando. Y a pesar de que tiene vehículos, tiene una ampliación de servicios, pues no se le ve como ese empuje como para ser una empresa líder en el oriente antioqueño. Entonces cosas como esas pensamos nosotros que hay que volver a retomar, la pavimentación de vías veredales. Es fundamental pavimentar e iluminar las vías veredales porque de esa manera pues conseguimos seguridad, conseguimos integración de la comunidad hacia el municipio, en fin, generamos desarrollo, que es lo importante. Cosas tan simples, por ejemplo, nosotros teníamos un hospital que tenía promotoras de salud, se acabaron. Entonces el hospital se volvió allá como un centro de salud, simplemente prestando primeros auxilios y no creció al ritmo que ha crecido el municipio. Entonces cosas como esas, hacer obras inocuas muchas veces los alcaldes, ¿cierto? Digamos, yo para qué tumbo un parque, para hacer qué, volverlo a reformar cuando era simplemente darle unos maquillajes, en fin. Entonces lo que buscamos es enrutar nuevamente el municipio
y que vuelva a posicionarse como un municipio líder. Mire cosas como estas en la movilidad, Daniel. La gente tiene que ir hasta el rompoy del aeropuerto y bajarse ahí para poder ir al Hospital San Vicente. Eso no tiene sentido. Cuando la gente o los carros de Río Negro se vienen hasta San José y todo este sector a recoger pasajeros. O por ejemplo, hoy que no tenemos una ruta por el túnel. Un municipio como Guarne no tiene una ruta por el túnel, sabiendo que muchos de nuestros habitantes trabajan en el sur del área metropolitana o estudian en las universidades del sur. Entonces, son cosas que uno dice, hombre, ¿qué pasa con Guarne? ¿Por qué está tan quedado? ¿Cierto? No tenemos, por ejemplo, un hospital regional en toda la autopista Medellín-Bogotá, donde hay tanta accidentalidad. Recogen una persona ahí, la tienen que llevar al Hospital San Vicente, y de aquí a eso, con la congestión que se está presentando en esta vía, se muere un paciente. O entrar a Río Negro a un hospital de segundo nivel de complejidad que no le ofrece mayores servicios adicionales a la comunidad. Entonces, yo hablaba de eso, hombre, nos dieron una plata, ¿por qué no la aprovechamos? Y hacer un hospital de tercero o cuarto nivel de complejidad, ¿cierto? Similar a un San Vicente Fundación. Empecemos hablando a partir de todo ese plan de gobierno suyo, Carlos, de la educación, que es un eje fundamental. Y usted habla, por ejemplo, de la implementación de los programas técnicos para los grados 11 e incluso ustedes hablan de crear como unos lugares también para la práctica. ¿Cuántos serían o en qué consistiría esa propuesta? Bueno, lo que nosotros queremos crear para los grados 11 es un centro tecnológico, pero hacerlo acompañado de la empresa, que la empresa nos diga qué tipo de técnicos es los que necesita, ¿cierto? Y qué tipos de técnicos es los que necesita el mercado, porque hemos visto que nuestra comunidad pues la ocupan, pero solamente, por ejemplo, como obreros. Entonces ve uno que los técnicos los traen de otra parte, pero porque no se ha manejado la situación así. Nosotros tuvimos un plan piloto en el año 98-2000, donde le dijimos, por ejemplo, a la Universidad Católica de Oriente, en ese entonces estaba en boga el programa de Ingeniería Agroambiental en la Universidad Católica. Entonces le dijimos al rector de la universidad, necesitamos ese programa en Guarne, porque haciendo un sondeo, los jóvenes, pues, programa nuevo, entonces querían estudiar esa ingeniería agroambiental. Pero entonces le dije yo al rector, ese programa en la universidad es o usted sale como profesional o se queda en el camino. Yo necesito que usted nos blinde ese programa en el municipio, pero por módulos, un módulo técnico, tecnológico y profesional. Entonces, si el joven se retira a los 2 años, pues por lo menos que tenga un cartón de técnico, ¿cierto? Y si se retira a los 3 años, que se tenga un cartón de tecnólogo. Y exacto. Y los que terminen pues todo el ciclo tengan el cartón de profesionales. Entonces hay muchos ahí, salieron 14 a la final, 14 ingenieros que terminaron como ingenieros agroambientales y hoy trabajan muchos de ellos en el municipio. Y la ventaja que tienen es que tienen los 3 cartones. Están como técnicos, tecnólogos y profesionales. Entonces eso es bueno para ellos y es bueno para el municipio. Pero fue un plan piloto que se puede aplicar en cualquier momento, de traer cualquier programa universitario aquí a Guarne. No necesitamos universidades físicas, necesitamos programas universitarios que compaginen con el desarrollo del municipio y con lo que se ofrece en el municipio, ¿cierto? Que la gente tenga mejores oportunidades. Entonces cualquier programa se puede contratar con las universidades o programas técnicos y tecnológicos, ¿cierto? ¿Y eso se logra como, Carlos? ¿Voluntad política? Voluntad política a través de convenios. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos el programa? Nosotros contratamos el programa con la Universidad Católica, le dijimos cuánto vale el programa, de esta manera como lo dije anteriormente, técnico, tecnológico, técnico, tecnólogos y profesionales. Entonces le dijimos cuánto vale el programa, nos dijo el rector, vale tanta plata, vale, por decir algo, 14 millones de pesos en ese entonces. Le dije, listo, el municipio se los paga, porque a la universidad hay que pagarle anticipado, y el municipio se los difiere a los estudiantes, ¿cierto? Y digamos que el municipio les ayuda con parte de esos recursos y también con la infraestructura y todo lo que tenga que ver con la logística. Entonces todo se lo pone el municipio. Entonces a la gente le salía, mientras el programa estaba en 1 millón de pesos en entonces la universidad, aquí estaba en 300.000 pesos. Pero entonces también encontramos
dificultades de los estudiantes. Algunos de ellos, por ejemplo, decían, no, es que no tengo cómo pagar. Entonces, listo, organícese en una asociación y empiecen a prestarle un servicio al municipio. ¿A quién? A nuestros campesinos. Vayan a las veredas, como ustedes tienen un programa de ingeniería agroambiental, de lo agropecuario, con lo ambiental, entonces enséñenle a los campesinos cómo es el manejo de microcuencas, cómo es el manejo de bosques, cómo es el manejo de la parte de agricultura, cómo les enseñamos modalidades técnicas para que mejoren, en fin. Entonces todas estas cosas las aplicaban ellos mismos y con la misma plata que se les pagaba, se le reinvertía nuevamente en el fondo que tenía el municipio y aparte de eso les quedaba plata. Hablando de dificultades, bueno, ya tomamos como el final del ciclo en la parte inicial, pero tenemos uno que no es ningún secreto y es toda esa formación de la primera infancia, con niños y niñas que tienen hambre y eso no les permite enfocarse pues realmente en lo que es un proceso educativo. Ustedes hablan del fortalecimiento nuevamente de los comedores. ¿Qué habría que hacerle a ese PAE para que cumpla realmente toda esa función? Yo estoy hablando con los candidatos a la gobernación porque todos nos invitan a reunión y todas estas cosas. Y yo les decía que era un error manejar el plan de alimentación escolar desde la gobernación de Antioquia, porque allá lo coge un contratista y les trae cualquier cosa a los niños. O sea, no hay un alimento balanceado o que se le haga un seguimiento, una minuta verdaderamente nutritiva para los niños. Entonces, ¿qué les propuse? O que les he propuesto a ellos, como lo hacíamos nosotros, es que el PAE lo cogió la gobernación, pero primero lo manejamos los municipios. Entonces, ¿cómo hacíamos? Primero teníamos unas personas en cada colegio, en todos los colegios había restaurante escolar, colegios y escuelas. Entonces, desde allí teníamos unas señoras que eran las que le cocinaban a los niños, se les llevaban toda la alimentación allá, todos los productos para hacer la alimentación. Entonces, el niño recibía la alimentación. Cada lugar tenía. Hicimos un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana a través del doctor Jaime Ospina, pues que tiene sus nexos con la Universidad Pontificia Bolivariana. Hicimos un convenio con la Facultad de Nutrición y Dietética. Entonces teníamos aquí varias niñas de las practicantes haciéndole seguimiento de control y peso a los niños. Entonces ahí era donde se manejaba todo el programa. Y aparte de eso, traíamos personas que le capacitaban en alimentación, en hacer la alimentación para los niños, ¿cierto? Para que hicieran alimentación balanceada y todas estas cosas. Y con la asesoría de ellas, pues sabíamos qué minutas se requerían para la alimentación de los niños. Entonces se hacía un seguimiento constante. Pero lo otro era que hacíamos el seguimiento también a la familia, porque es que el problema no era del niño solamente, el problema es familiar, el problema es del núcleo familiar. Entonces, con las promotoras en ese entonces se llamaban promotoras comunitarias, hoy queremos volver a crear el programa llamándolas promotoras de salud, promotores de salud, y ahorita les explico en qué consiste. Aquí las promotoras iban y hacían el diagnóstico de cada casa, ¿cierto? Que personas habían enfermas, que personas estaban sin alimentación, sin empleo, en fin, para poder entrar a hacer un trabajo individual en cada uno de esos sectores, en el plan de la alimentación, en el plan de asesoría, en el plan de buscarle empleo a la gente, todas estas cosas. Ahora lo queremos extender mucho más. Ese programa se va a llamar Promotoras de Salud, y salud a todos los niveles, ¿cierto? La salud mental, la salud física y mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener unos equipos interdisciplinarios, un equipo integral, por ejemplo, compuesto por auxiliares de enfermería, trabajadora social, psicólogo, personal, pues todo técnico que nos ayude a identificar la problemática familiar. Pero entonces serían como pequeños equipos. Sí, son equipos. Sí, son varios equipos compuestos para cubrir todo el municipio. Hacerlo por web, ¿cierto? Varios equipos y que esos equipos se desplacen a cada una de las viviendas y hagamos un diagnóstico preciso de la vivienda, ¿cierto? El psicólogo, pues en la parte de salud mental,
la nutricionista, la trabajadora social en el entorno, cómo es la convivencia interna. Y ahí podemos descubrir cantidad de problemas que tienen las familias, de violencia intrafamiliar, desnutrición, deserción escolar, ¿cierto? Problemas de los jóvenes hoy, problemas mentales, problemas de estrés, todas esas cosas. Entonces es buscarle solución desde el mismo núcleo familiar a la misma familia. Si usted organiza esos entornos allá, esos entornos precisos, usted va a mejorar toda la salud del municipio, ¿cierto? Y si aparte de eso, el programa de salud, perdón, de alimentación escolar, lo maneja de enero a diciembre, va a tener los niños permanentemente, digamos, escolarizados, si no con los maestros, por lo menos con unas actividades lúdicas, ¿cierto? Durante todo el año mantenerlos ocupados y aparte de eso hacer el seguimiento. Entonces, si tenemos esos niños nutridos, vamos a tener menos problemas en la parte de salud en un futuro, ¿cierto? Esos son los programas de prevención. ¿Y cuánto podría valer eso, Carlos, más o menos? Hombre, con la ayuda de la gobernación en el programa PAE, porque ahí es donde nos tenemos que pegar en todo ese programa, es un plan que puede estar costando, háblese de 30.000 millones de pesos. Año. Que no es, o sea, no es lo suficiente para toda la problemática que tenemos, pero sí es un comienzo importante. Nosotros pensamos que con la ayuda de la gobernación, donde el municipio ponga 5.000 millones, donde la gobernación ponga 25.000 en todo el plan de alimentación y de escolarización, creo que podemos realizar un programa que después cada año se puede ir aumentando el presupuesto. Si nosotros trabajamos esa parte humana, vamos a tener menos problemas y podemos destinar muchos recursos de salud para esos programas, recursos que se pueden conseguir fácilmente. Mire, Daniel, nosotros, por ejemplo, para los colegios conseguimos recursos internacionales con el Banco Mundial para terminar los colegios. Estos programas están abiertos en todo el mundo para gestionar recursos internacionales para los programas de alimentación, y eso lo vemos constantemente con las fundaciones extranjeras que quieren trabajar todos estos programas en los países del tercer mundo. Hablando de esos recursos, entonces ahí nace, por ejemplo, la idea de construir la sede para la educación primaria en el sector de la Brizuela. Ustedes son el único programa que empieza a considerar la necesidad de hacer, por ejemplo, ese proceso así. Sí, a ver, vemos nosotros, primero yo no hubiera hecho un proyecto jamás en ese sector. Esa era la primera pregunta, está bien. O sea, ¿qué piensa Carlos de que el municipio, que estuvo a punto de no hacerlo, pues finalmente ya se dio y ya hemos terminado atravesando la autopista? Yo estaba haciendo fuerza para que no se hiciera ese proyecto, porque pensaba que allá debería estar unos extractos diferentes, 4 o 5, gente que puede salir en sus carros, ¿cierto? Tiene facilidades. Y yo siempre he pensado que la vivienda de interés social debe estar cerca de todo, cerca del colegio, cerca de las iglesias o de los centros religiosos, cerca de... Pues cerca de las dinámicas normales del municipio. Del comercio, ¿cierto? Cerca de todo. ¿Por qué? Porque es que usted una persona no la puede alejar de todo ese entorno que necesita, porque no tiene posibilidad de desplazamiento en todo momento de contratar un carro, ¿cierto? Todas estas cosas. Es muy costoso, se vuelve muy costoso vivir en un sector de esto. Entonces, ya que el problema está ahí, o el problema, o en fin, yo lo llamo problema de todas maneras, es empezar a hacer un trabajo con los niños en este sector, hacer una dependencia del colegio o de la Inmaculada Concepción, porque el Santo Tomás ya tiene una central aquí en San Antonio. Entonces, hacerlo ya con la Inmaculada Concepción y empezar un trabajo para que la gente tenga allí el estudio, ¿cierto? Y no tengan que estarse desplazando. Y estamos seguros que alrededor de una escuela, seguramente eso propiciará el jalonamiento de una capilla, y el del comercio, la gente no va a tener que estarse desplazando aquí a la zona urbana a conseguir los víveres y lo que necesite para subsistir, sino que allá lo va a tener todo. Entonces no va a tener que pasar el niño por la autopista
ahora pues que el puente muchas veces es alejado y la gente le da pereza esas caminadas, entonces tenés que tener todo al pie para que la gente pueda movilizar bien. Entonces es todo eso y empezar la educación allá. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con ese proyecto, pero más sin embargo hay que buscarle solución para que la gente tenga un mejor vivir allí. Y sobre todo la parte del urbanismo. Allí hay que realizar un urbanismo con mucha responsabilidad, ¿cierto? Que la gente tenga un entorno bonito y sobre todo que pueda, como lo dije ahorita, pues tener todos los servicios ahí dentro del mismo núcleo. Sí, sin afectar la parte natural de la cascada y toda esa zona. Sin afectar para nada la cascada, porque hay unos terrenos ahí que se pueden, digamos, urbanizar sin necesidad de estar entrando a la cascada. La cascada es unos charcos naturales que tenemos ahí, que tenemos que aprovecharlos dentro de un plan pues de turismo, sobre todo en el municipio, que hoy tenemos que atraer el turismo para que los recursos pues también entren al municipio, ¿cierto? Sobre todo al comercio. Tenemos un comercio muy precario todavía, no avanzado como en otros municipios, entonces tenemos que fortalecer mucho el comercio también. Usted habla también de Chaparral y del mejoramiento del espacio en esta zona. ¿Qué tipo de mejoramiento estamos pensando para Chaparral? Bueno, Chaparral es un centro poblado y como centro poblado tiene que dar el paso a convertirse en un corregimiento, es decir, que tenga todo un núcleo administrativo allí, que pueda tener un centro de salud, que pueda tener un centro administrativo con un corregidor, que tenga, así como aquí tenemos los concejales, allá van a haber juntas administradoras locales, entonces va a tener una administración propia, ¿cierto? Sin desligarse del municipio, ni va a ser pues digamos, una entidad territorial aparte, no, va a pertenecer al municipio y va a ser controlada por el municipio, pero con un núcleo administrativo allá, ¿cierto? Tener unas vías de acceso diferentes, otra vía, porque la vía que hay ahí colapsó totalmente, entonces allá es un problema de movilidad constante, hacer una vía alterna que nos permita pues el ingreso sin ningún tipo de obstáculos a este sector. Y lo otro es el plan de seguridad, ¿cierto? Tener allí un CAI permanente para que el CAI ahí reaccione inmediatamente ante cualquier problema de seguridad y convivencia, porque allí tenemos muchos problemas en ese sentido, porque son sectores que se han poblado de una manera desorganizada, ¿cierto? No ha habido un acompañamiento del municipio, que es lo que nosotros queremos hacer, un acompañamiento para que la gente construya bien, ¿cierto? Y construya sin dañar las fuentes hídricas, sin talar los bosques que tenemos nativos. Entonces hay que buscar que la comunidad tenga más confianza en el municipio, en el sector administrativo del municipio, en planeación municipal, para que los acompañe en todo el plan de construcción. Y allí vamos a tener que hacer en planeación un proyecto en ese sentido, de que la gente tenga, digamos, menos impuesto en construcción, porque eso es lo que muchas veces asusta a la gente y por eso construye sin licencia y de una manera desorganizada, sino ayudarles del municipio a los estratos 1, 2 y 3, sobre todo con los diseños y con un manejo o con una propuesta de... ¿Pero es solo eso, Carlos, o usted cree que también hay corrupción en esos procesos que se está presentando? Yo creo que hay de todo, hay mucha corrupción, porque a la gente le ponen muchas trabas para que te entregue plata, digamos, de una manera extralegal, ¿cierto? Por corrupción esté untándole la mano a los funcionarios, sabiendo que ellos ganan allá su plata, no tienen por qué estar, digamos, buscando otras fuentes de ingreso diferentes e ilegales para poderle ayudar a la gente. Ese es un tema que nos está comiendo en el municipio y en todo el país. El tema de corrupción es bastante lamentable y eso es lo primero que hay que combatir. Primero, facilitándole las cosas a la gente. Si usted les facilita las cosas y no tienen tantas trabas y el jefe de planeación no le pone tantas trabas a la gente va a llegar con confianza al municipio y esos recursos pues van a entrar al municipio y no al bolsillo de otros terceros, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa que se ve en el municipio. Y desde ahí de planeación empezar un plan de legalización. Tenemos
muchas viviendas construidas sin legalizar, donde se están perdiendo muchos recursos, no solamente para la gente, sino también para el municipio. Una persona que no tenga su vivienda legalizada, pues no tiene cómo acudir a un préstamo, ¿cierto? O negociar la vivienda si la quiere vender de una manera como mucho mejor, con mejores precios, tiene que darla por cualquier cosa, porque hay gente que compra también ilegal y castiga los precios a la gente. Entonces, un plan de legalización que nos permita, primero, identificar todas las propiedades o todas las construcciones que estén sin legalizar en el municipio. Y segundo, ayudarle a estas personas que no pueden estar construyendo encima de las fuentes de agua o talando bosques de una manera desmesurada, porque eso está acabando con el medio ambiente también. Y las personas que estén en alto riesgo o personas que estén invadiendo fuentes de agua, pues ofrecerles alternativas para que se reubiquen dentro del mismo sector. De pronto, muchas veces, digamos, esto sería como premiar pero sería la forma también de ayudar a que se recuperen todos esos espacios y se evite pues que las personas tengan riesgos o que estén contaminando fuentes de agua en el sector. Otro de los temas importantes, Carlos, es el tema del deporte. Usted hace 20, 25 años en su alcaldía, digamos que tuvo la posibilidad de llevar todo el proceso de lo que fue el Coliseo Municipal, y para aquel entonces pues era un escenario que incluso para nosotros los niños era como, pues ya con esto basta y sobra. 20 años después, aún con la unidad deportiva que ahora tenemos, es una realidad que no nos están alcanzando los escenarios. Y ustedes hablan de empezar a construir más. ¿Qué tipo de procesos hay que hacer para que el INDER siga ampliando su oferta realmente y pueda también satisfacer todas esas necesidades que tenemos en toda la comunidad? Lo primero es que tenemos que fortalecer los espacios deportivos que tenemos, por ejemplo, con otro coliseo en el sector de la unidad deportiva. Un skate park para los jóvenes. Hoy el skate park pues ya ha vuelto el skate ya ha vuelto un deporte de fama mundial. Aquí hay muchos jóvenes, les han prometido mucho eso y queremos. Allá hay unos espacios todavía disponibles, los cuales pues si nos eligen el 29, el 30 le estamos diciendo al alcalde congele esos lotes que los vamos a entrar a negociar para que no hagan ahí más construcciones, todo eso convertirlo en unos buenos espacios deportivos. Entonces ahí trabajar ese tema. Lo otro es que hay muchas veredas, por ejemplo, miremos cómo la vereda La Honda, que fue la que inició los procesos de los juegos veredales, allí fue donde se inició todo y no tienen un espacio deportivo propio de la comunidad, ¿cierto? Allá hay un espacio deportivo muy bueno que el municipio puede entrar a negociar, porque les hicieron una canchita cerca a la quebrada, pues que eso no les ofrece nada, ¿cierto? Y allí había dos espacios muy importantes para desarrollar este sector en La Honda. Este espacio donde trabaja un equipo que está en la liga, que lo maneja un señor El Pillo Cardona, yo no sé si usted lo conoce, el espacio allá deportivo, y hay otro espacio que es el que está donde está Colanta, ¿cierto? Que es un espacio que uno piensa que puede ser para el municipio, encerrándolo allá y haciéndole un ingreso por el lado de Eurocerámica hacia este sector. Yo lo pensaba de esa manera, pero también está ese otro espacio, entonces tenemos posibilidades de acceder a un espacio deportivo para este sector, que es casi que de los únicos que no tiene cancha de fútbol. Está el otro sector que es el de Piedras Blancas, que tenía una cancha con mucha afluencia de gente, allí se hacían torneos permanentemente, y por hacer una placa con techo, una placa polideportiva con techo, se dañó la cancha de fútbol, entonces ya ni la placa la utiliza la gente, ni tampoco hay cancha ya en este sector que también era importante. Hay unos terrenos al frente o diagonales a la capilla que son propiedad privada, que inclusive tienen un desnivel que es muy importante, por ejemplo, en el caso de hacer unas tribunas naturales en ese sector, que se pueden comprar estos terrenos para hacer una cancha allí. Mejorar algunos espacios, por ejemplo la cancha de Toldas, que ya tiene, digamos, un apogeo importante, trabajar allí, mejorar esos espacios, y lo mismo que la cancha de Chaparral,
¿cierto? Haciendo allí unas canchas sintéticas, que es lo que necesitamos también en Guarne, no que las canchas sintéticas las estén haciendo los privados y nosotros o la comunidad pagando para poder ir a jugar a estos espacios, no, hacer allí esas canchas sintéticas que las administren los comités de deporte de las juntas, comité de deportes de las juntas, que los administren bien y que simplemente el municipio los pueda entregar para que hagan mantenimiento, como ocurre en el sector de San Antonio, ¿cierto? Serían 5 canchas sintéticas de las que ustedes hablan en total. Sí, unas 5 canchas sintéticas, que sería la de Chaparral, sería la de Toldas, sería la cancha de aquí de Hojas Anchas, que hay una cancha ahí también muy buena en el colegio, que no la utilizan sino para, digamos, recreación de los mismos niños. Ahora Alonso Echavarría, que es un médico que ha estado muy vinculado a este sector, ha venido pues trabajando con niños allí en este sector, que es un programa que hay que acompañar también desde el municipio. Y lo otro, la cancha de arriba de Piedras Blancas, que pues es una cancha sintética, y las otras pues alguna de ellas tendrá que ser sintética, porque por ejemplo en el caso donde está trabajando el Pillo Cardona, allí hay 2 canchas, una cancha reglamentaria y una cancha como más pequeña para, digamos, para los niños. Entonces hay que trabajar también en estos sectores esas canchas sintéticas que verdaderamente le sirvan a la comunidad. Bueno, Carlos, sigamos avanzando en los diferentes temas. Ya hablamos de salud, ya hablamos de deporte, ya hablamos de educación. Está el medio ambiente y el agua potable, que son 2 temas que cada vez son más importantes realmente. ¿Por qué no le dimos la prioridad que debían tener en su momento? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el asunto de las redes de alcantarillado? Es incomprensible cómo ahora todavía, después de tantos años, no podamos decir que el municipio tiene 100% una cobertura de alcantarillado, por ejemplo, o de acueductos. ¿Cómo manejar esas 2 cosas? Bueno, lo primero es que es interconectar todo pues con los colectores que van por la Quebrada La Mosca, es conectarse ahí. Hay que hacer una nueva planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento ya quedó pequeña para toda la carga de aguas residuales que tiene, entonces casi que no se puede hacer desde allí un manejo de recuperación y volver a devolverle las aguas a la Quebrada La Mosca en buenas condiciones. Allí hay que hacer una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Cada que está creciendo el municipio, pues hay que pensar en que si no se hace allá la planta, hay que recogerla en uno de estos sitios a lo largo de la Quebrada La Mosca. Hay sitios en la parte de arriba que se pueden manejar. Ya sabemos cómo en Medellín van a tener que hacer varias plantas, por ejemplo, para el río Medellín, así nos va a tocar a nosotros aquí en el municipio. Y lo vamos a hacer con el acompañamiento de las empresas, también cobrándoles por vertimientos, porque ellos de alguna manera, pues así tengan pozos sépticos, también vierten aguas residuales a la quebrada, ¿cierto? O por lo menos no tan limpias, ¿cierto? Y eso nos lo está cobrando Cornare. Cornare nos está cobrando esa tasa retributiva porque estamos contaminando las aguas. ¿Qué vamos a hacer en la parte rural con estos sistemas también? Vamos a exigirle a los acueductos veredales que cuando vayan a vender un servicio de agua, inmediatamente tengan que vender también el de disposición, porque ellos simplemente venden el servicio, pero el de disposición se lo dejan al arbitrio del dueño del lote. Entonces, no señor, se le va a vender el paquete completo. O preséntenos ya el pozo construido y nosotros le vendemos el servicio. Para que ya tengan resuelto Que tengan resuelto ese problema. Porque en ese tema nuestras veredas están llenas de escorrentías de aguas residuales que están afectando no solo a la comunidad, a los niños, sino que están causando pues casi que problemas de convivencia en las comunidades, que me están tirando las aguas negras, dice la gente. Entonces hay que trabajar eso con los acueductos y exigirles, no es pedirles el favor, no es exigirles que cuando vendan un servicio de agua también vendan el servicio de disposición de esas aguas cuando salgan esas aguas grises o esas aguas negras de las viviendas. Y en el tema ambiental,
En el tema de microcuencas, ¿qué tenemos concebido? Aquí ha habido un error con el plan de compensación que tienen que dar las empresas y el plan de compensación que tienen que dar los condominios y las parcelaciones, cuando el municipio les da un permiso para la construcción de este tipo de infraestructura. Y es que la compensación le ofrecen un carro, le ofrecen un pedazo de tierra que no sirve. No, le vamos a exigir a las empresas, a los condominios y a las parcelaciones que le tengan que entregar una microcuenca al municipio, una microcuenca en cualquier sector, que hagan la negociación ellos directamente con el campesino, pero que tampoco le compren toda la tierra, que no le compren sino la microcuenca. ¿Por qué? Porque también es injusto que al campesino se le compre toda la tierra, esa tierra quede desprotegida, el campesino se venga aquí al municipio a comprar una casa que le vale por lo que vendió la tierra y que se quedó sin ningún ingreso para su familia. O venga a comprar un chivero y a los 10, 15 años tenga que estarlo chatarrizando porque ya no le da más. ¿Qué queremos con eso? Que un fondo, primero que le compren parcialmente al campesino, es decir, la microcuenca solamente. Entonces él se va a ver beneficiado por que se le puede reducir el impuesto predial, porque ya no tiene que pagar sobre todo el lote, sino sobre parte del lote. Y aparte de eso, lo vamos a poner como guardabosques de su propia tierra, pagándole unos incentivos que vamos a recoger entre los acueductos que se sirven de esas aguas, el municipio con el fondo que va a crear para el agua. Y allí se le paga a esas personas para que cuiden esa tierra que era de ellos. O sea que no van a ser desconocidos. Entonces la gente, mientras tenga unos ingresos por el cuidado de esa tierra, la va a cuidar con el mayor esmero. Entonces no vamos a tener que tener guardabosques saliendo desde el área urbana a mirar un daño que están haciendo en X o Y sector. Ellos nos van a servir de vigías para cuidar el medio ambiente también. Y con los convenios, con Cornare, reaccionar, y con las inspecciones de policía, reaccionar inmediatamente cada que haya una deforestación sin permiso o un daño de una microcuenca o una contaminación, y podamos reaccionar inmediatamente y proteger esas fuentes hídricas y esos bosques que tanta falta. Es decir, también se convierte en una estrategia para evitar la diáspora de nuestros campesinos. Claro, para que nuestros campesinos se queden allá y puedan tener un ingreso para subsistir con su familia. Esté seguro que eso va a hacer que el campesino cuide mucho más ese terruño que tiene ahí, que ya es del municipio, pero que es como dice el dicho, es como vender la vaca y seguirla ordeñando para él, ¿cierto? Claro. Sigue con el sitio, nadie se lo va a llevar, pero sí lo va a cuidar. Carlos, y con seguridad, ¿qué vamos a hacer? Creo que, por ejemplo, el comando ha de ser el mismo que le tocó cuando usted era alcalde. No sé si ha incrementado la fuerza, si la habrá incrementado, habrá subido que 4 o 5 policías. ¿Y qué más? ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente las dinámicas han cambiado muchísimo. ¿Qué hacer con la seguridad del municipio? Mira, yo esta semana estuve cuestionando mucho la visita del gobernador cuando hablaba de seguridad, pero decía, ¿por qué no se hace un plan de seguridad regional? Es que no podemos cada uno manejar la seguridad aisladamente. Hombre, si vamos a comprar cámaras, vamos a comprarlas entre todos a un proveedor que nos la venda más baratas y que sea de mejor tecnología. No cada uno por allá el contratico con el amigo para que le ofrezca unas cámaras que en 2 o 3 meses están dañadas. Entonces eso es lo que ha sucedido en Guarne. Va usted y pide una grabación de un atraco o de algo que hicieron y se la ofrecen, le dicen, no, estaba dañada la cámara. Tiene que ir donde los vecinos, alguno que tenga cámara, para que le muestre siquiera allá, medio, porque no son cámaras tan potentes las que puede tener uno en la casa, entonces casi que ni se ve la persona que hizo el daño, el delincuente, en fin. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una integración regional. Yo soy muy amigo de lo regional, ¿cierto? Y cuando ocurra algo en Guarne, cuando ocurra algo en Río Negro, Marinilla, el Santuario, en todo este corredor de la autopista, en el mismo Retiro, el Carmen de Iboral y La Ceja, sobre todo estos municipios que son más cercanos, hombre, hacer un plan candado. Inmediatamente reacciona todo el mundo. Si aquí se roban una moto, hacer un plan candado, ¿cierto? Y lo otro es que vincular a estas entidades. Hombre, tenemos allí el Juan del Corral,
con unos muchachos trotando todo el día, se acuestan por la noche bien cansados, nunca hacen vigilancia de nada. No, sáquelos a que estén rondando, que estén haciendo rondas. Tenemos un grupo de carabineros en el sector límites con Medellín, donde está el metro, y no se ve la vigilancia de ellos por ningún lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los cuerpos de seguridad? ¿Cierto? Entonces es eso, integrarnos regionalmente para que desde ahí adquiramos cámaras y un plan regional de seguridad. Si lo hacemos de esa manera nos van a rendir más los recursos, que estamos gastando un poco de plata cada municipio y no resuelve nada. Tiene el mismo problema de inseguridad, ¿cierto? Entonces, y lo otro es tener un buen plan de inteligencia dentro del municipio. Hombre, que cuando yo estuve en el municipio como alcalde, nos tocaron dos grupos armados en este sector, que era la guerrilla y los paramilitares, en el sector de Yolombal y en todo este oriente cercano. Entonces teníamos con el Juan del Corral un convenio para que nos mandaran personas que hicieran inteligencia en el sector, ¿cierto? Que dijeran, hombre, esta persona es del grupo armado. Ellos lo conocen porque ellos ya saben que ellos ya tienen un diagnóstico claro de quiénes son los grupos armados que están en el país. Entonces, simplemente cuando llegaba una persona de esta, un paramilitar o un guerrillero de estos al municipio, como no lo podían detener porque no tenía armas, estaba como un ciudadano común y corriente, pero entonces sí la policía lo estaba asediando. Entonces él, al sentirse asediado, se tenía que ir nuevamente, ¿cierto? Entonces eso era lo que se hacía. Y las extorsiones simplemente no se podían dar. ¿Por qué? Porque no había quien las cobrara. Se veía una persona de esa, inmediatamente estaba la policía rondando ahí cerquita, lo estaban mirando, entonces la persona se iba. Y no, en ese entonces, a pesar de tener los grupos armados ahí, no hubo extorsiones. Hubo muchos hostigamientos ya a los campesinos, pero también les decía uno, no se metan con ningún grupo, ¿cierto? Pero en materia de seguridad, si lo hacemos regional, vamos a tener mayor efectividad y esté seguro que vamos a poder controlar el oriente antioqueño, no cada municipio por su lado. Entonces yo decía eso con la visita del gobernador, porque el gobernador, en vez de venir a hablar de que tenemos inseguridad, que tenemos problemas allí en Guarne, que ya estamos, no, hagamos un plan regional que nos permita optimizar. Carlos, vamos a cerrar esta conversación con un ejercicio. Le voy a hacer 20 preguntas de respuesta de sí o no. Y al final usted puede escoger una pregunta en la que dice, quiero explicar por qué. ¿Ok? Ah, bueno, no, pero antes me falta una muy importante. ¿Cuánto vale la campaña de Carlos Zuleta? Hombre, yo estoy haciendo la campaña con las uñas. Yo hice un ejercicio la vez pasada, en la campaña pasada, me lancé solo, sin concejal y sin nada, porque yo decía que un alcalde, primero, no debe tener tanto amiguismo, porque eso, digamos, daña la gobernabilidad, ¿cierto? Llegan a pedirte, a presionarte una cosa y otra. Cuando yo estuve en la alcaldía trabajé sin consejo con un consejo muy bueno, gente muy estudiosa, y más sin embargo pude hacer muchas cosas por Guarne, porque no estaba como ceñido a hacerle el favor a este, al otro, no, pude gobernar con autonomía, ¿cierto? Entonces, la campaña mía son campañas que son muy austeras, yo no me gasto ni la plata de la familia, ni me endeudo, ni nada de esas cosas, además porque tengo hijos todavía estudiando, entonces yo tengo que cuidar mucho mis recursos, ¿cierto? Tengo unas asesorías externas, entonces no es costosa. Digamos que a hoy, haciendo el balance, que precisamente lo estamos haciendo ahorita, no nos hemos gastado más de 12, 13 millones de pesos, ¿cierto? Entre el candidato al consejo y yo. ¿Y cuánto se gastarían en el mes que falta? Yo creo que primero, pues la gente se transporta sola. Yo no veo que haya que contratar carros pues para que vayan por aquí. No, hay que darle libertad a la gente, no estar como coartándolos pues para que hagan una cosa u otra. No, yo creo que ahí no necesitamos carros. La vigilancia, pues nosotros confiamos en que todo el mundo esté vigilando y nosotros también, el grupo de personas que
me acompañan. Nosotros tenemos un grupo por ahí de 30 personas que nos acompañan un día en la sede, otro día así, entonces están comprometidos con la campaña. Yo no creo que nos cueste más de los almuerzos, pues 30 almuerzos y gaseosa, pues que nos costará 20.000 pesos cada uno, 30 personas, son 600, 700, 1.000.000 de pesos. Yo no creo que nos cueste más, ¿cierto? Hagamos el ejercicio, Carlos. Listo. ¿Construir un hospital en Guarne? Sí, sí. O sea, se construirá... ¿Sí o no? No, sí. Ok. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí, hay gente muy buena, no hay problema. Si la alianza indica que usted no es el candidato que está en el tarjetón, igual la hace. Sí, sea que esté como activo o como pasivo, no tengo problema. ¿Parque principal peatonal en Guarne? Sí, yo pienso que sí, pero haciendo las vías alternas que requiere para la movilidad del municipio. Me está explicando mucho. Ah, bueno. ¿Es Guarne un municipio seguro? No, ¿Es Guarne un municipio fiquero? no, ¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? totalmente, sí, ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios dentro de la administración municipal? sí. ¿Debería volver la gente al campo? Difícil, pero ojalá que sí. ¿Es Guarne un pueblo de oportunidades para los guarneños? Totalmente, ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? sí. ¿Somos incluyentes, Carlos? Vamos a hacer. ¿Puede la comunidad LGBTIQ+ vivir de forma abierta, libre y segura en Guarne? Claro que sí. ¿Cree que el Consejo de Guarne actual ha hecho un trabajo transparente? No, ¿Fue buena la alcaldía actual? no, ¿Reelegiría a alguno de los funcionarios de las dependencias de la alcaldía en una posible administración suya? sí, hay gente buena. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? Totalmente. ¿Terminará usted el Parque Lineal, la carrera 52A y la Casa de la Cultura? Sí, y otras vías que se requieren. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? Sí, ¿por qué no? ¿Y toma en serio la salud mental? ¿Cómo? ¿Toma en serio la salud mental? Totalmente, sí, y sobre todo porque en mi familia, pues, mi hijo es psicólogo y Toca. toca. ¿Quiere explicar alguno? Pues yo creo que lo de gobernar sin corrupción, yo estoy comprometido en eso, porque realmente da tristeza que los recursos públicos hoy se diga que se han gastado en estos 4 años 400.000 millones de pesos y no se vean obras grandes en el municipio. Se han tumbado obras innecesarias, no más por... yo hacía una pregunta hoy a uno de los exalcaldes, ¿qué necesidad había de tumbar y demoler todo el parque cuando no era sino hacerle un maquillaje? ¿Cierto? Entonces cosas como esas. Yo creo que la corrupción hay que erradicarla y si no nos jodemos todos. Yo quiero que cerremos, Carlos, con una pregunta y es, usted fue alcalde hace ya más de 2 décadas. Si fuera alcalde en esta oportunidad, ¿qué cree que cambiaría? Cuando usted volviese a ingresar allí al despacho, ¿qué encontraría distinto el alcalde de hoy al alcalde de hace 20 años? Pues yo creo que encontraría una administración muy voluminosa, demasiado. Yo trabajaba con muy poca gente en la administración, pero con una gente muy comprometida y sobre todo con mucho control. Yo tenía un control sobre todo, o sea, no dejaba nada como abierto a la libertad, no, yo controlaba planeación, o sea, controlar es no incidir, pero sí entender qué está pasando y cada uno de los funcionarios. Entonces, cuando usted tiene control sobre las cosas, usted puede optimizar recursos sin tener tanta burocracia. ¿Y es posible tener control aún con el municipio ya más grande? Totalmente. El control es simplemente estar pidiendo cuentas sobre las cosas y estar enterado de todo. Don Carlos Zuleta, gracias por estar aquí en Oído Podcast. Gracias, Daniel, y de verdad que me alegra mucho que usted nuevamente esté vinculándose con el municipio, porque necesitamos gente valiosa y que desde otras perspectivas ayuden a que este municipio sea el líder
que todos queremos en el oriente antioqueño.